He sido policía de tránsito durante casi 15 años en el estado de Arizona, el enorme tramo de carretera desierta cortada por largas rectas y rodeado del árido desierto siempre me ha dado una sensación de soledad por la noche. Sus caminos adquieren un tono aún más siniestro, como si condujera a un lugar más allá de nuestro mundo, pero a pesar de la calma he aprendido a no dejar que el silencio me afecte hasta. Esa noche fue una noche sin luna, una de esas noches de las que el cielo parece más oscuro de lo habitual. Yo era de servicio en la Ruta 89, una carretera que cruza largos tramos de desierto y montañas en el norte de Arizona. Mi turno ya había estado sucediendo durante varias horas y conducía lentamente monitoreando la carretera vacía. No había mucho tráfico en ese momento, solo unos cuantos salteadores de caminos ocasionales o un conductor solitario. La oscuridad envolvió todo excepto el rayo de luz de los faros de mi patrulla que atravesó la espesa oscuridad frente a mí. Estaba a punto de tomar una salida para un breve descanso cuando vi a lo lejos las luces traseras de una camioneta. Ella conducía a la velocidad correcta, nada parecía estar mal. Me acerqué un poco más solo para un chequeo de rutina. Fue entonces cuando algo inusual llamó mi atención. En el bajo luz roja de las luces de freno algo se movía en el maletero de la furgoneta. Parpadeé mis ojos sin creer lo que estaba viendo allí en la oscuridad a través de los contornos del. Por la puerta trasera vislumbré lo que parecía ser la silueta de un niño. Era una pequeña forma de ceniza con brazos delgados levantados agitando lentamente el mano. Mi corazón se aceleraba. La idea de que un niño pudiera estar en el maletero de un vehículo requería una acción. Inmediatamente encendí las luces intermitentes y aceleré activando la sirena para pedirle al conductor que detuviera la camioneta. Disminuyó la velocidad y se detuvo al costado de la carretera con los faros encendidos. Nos dirigíamos hacia el oscuro desierto. Salí rápidamente del auto con la mano apoyada en el cinturón. En cualquier momento. Eventualidad, el vehículo parecía viejo, una de estas camionetas que había visto mejores días. El beneficio fue. Se cerró y la ventana trasera me mostró el pálido reflejo del conductor. A mujer de unos 50 años aparentemente tranquila bajó la ventana. Desde la ventana y su mirada expresaba confusión y preocupación por lo que estaba. Comprensible en una situación como esta. Le expliqué que había visto algo en el baúl y ella, sorpresa, me dijo que no había nadie en el auto excepto ella. Le pedí que saliera del vehículo. Mientras revisaba la parte trasera con la linterna en la mano, abrí la puerta de la furgoneta, esperando ver una señal de un niño, una pista. El espacio estaba completamente vacío. No hay señales de equipaje, de juguete ni nada que sugiera lo siguiente. Presencia de un niño. Mi corazón se contrajo. Una confusión mezclada con preocupación me invadió. De lo que estaba seguro. Lo que había visto, esta figura haciéndome señas en la oscuridad, no era producto de mi imaginación. Inspeccionó los alrededores de la furgoneta una vez más, revisando cada esquina. Pero no había absolutamente nada. Volví a hablar con el conductor. Tratando de entender lo que estaba pasando, repitió que estaba sola, que se iba a casa después de tener visitó a su familia. Sin embargo, su expresión cambió ligeramente cuando mencioné a la niña, que hubo un breve momento de vacilación, como si algo la estuviera preocupando, pero antes de que yo podría hacer más preguntas, ella confirmó nuevamente que no había nadie más con ella. Hice él. Revisó sus papeles y la dejó ir. Volvió al auto y salió a la carretera de nuevo, pero algo en mí permaneció agitado. Había algo que ella no me había dicho. Y, fuera lo que fuera, estaba relacionado con esto que había visto. Volví a subirme a mi patrulla, pero este sentimiento de preocupación se quedó conmigo el resto. El autobús pasaba despacio y el silencio de la carretera se hacía cada vez más opresivo. Algo andaba mal esa noche y no pude deshacerme de la imagen de la figura del niño saludando desde el baúl de la camioneta. Aún no sabía que esto era solo el comienzo de algo mucho más grande. Algo que desafiaría toda la lógica que conocía y cambiaría mi percepción de la realidad. Nunca en los días que siguieron a ese extraño encuentro en el camino pude evitar pensar en él. Silueta del niño que había visto en el baúl de la camioneta, que intentaba racionalizar encontrando explicaciones lógicas. Tal vez fue una ilusión causada por los faros reflejándose en algo
en la cocina o simplemente mi fatiga que me estaba jugando malas pasadas, pero esto, sintiendo que había algo profundamente anormal, continuaba atormentándome. Sabía lo que había visto y la imagen de este niño haciendo señas en la oscuridad del camino era demasiado clara para ser solo una simple alucinación. Volvía a la comisaría después de mi próximo turno, decidido a comprobar las grabaciones. Por la cámara de la patrulla supe que todas las intervenciones estaban grabadas y la cámara frontal el patrullero podría haber capturado algo que confirmara o explicara lo que había visto. Cosa que podría traerme algo de paz. Tan pronto como llegué, fui a la sala de control grabaciones y solicitó el vídeo de la intervención con la camioneta esa noche. Viendo el vídeo el corazón comenzó a latir más rápido. La grabación mostraba todo exactamente como recordaba él. Camioneta frente a mí, mi aproximación y el momento en que encendí el semáforo para que el conductor detuviera el vídeo mostró claramente cuando salí del patrullero. Me acerqué y comencé a charlar con el conductor. Hasta ese momento todo parecía perfectamente normal. Sin embargo, algo inesperado sucedió en la grabación. En el momento en que la camioneta se detuvo, la cámara capturó un movimiento en el baúl. Mis ojos se abrieron allí en la pantalla. Brevemente vi lo que parecía la sombra de un niño pequeño. La silueta estaba borrosa debido a la débil luz, pero ella era ubicable, la silueta del centro comercial, de un cuerpo frágil con brazos levantando, saludando desde la puerta del vehículo. El mismo gesto que había visto esa noche, y luego en un abrir y cerrar de ojos la sombra desapareció como si solo hubiera nunca estuve allí. Mi corazón estaba acelerado y un escalofrío helado corrió por mi columna vertebral. Esto no era mi imaginación que la cámara había captado, que era real, o al menos había algo lo suficientemente real como para ser grabado. Estaba mirando la pantalla, estupefacto, sin saber cómo lidiar con lo que acababa de ver, incluso con la evidencia frente a mí. Era imposible entender cómo pude haber visto algo o alguien que claramente no estaba allí. El vídeo continuó mostrando el resto de la intervención. Abrí la puerta y busqué en el baúl, pero mientras ya sabía que no había rastro de un niño al que el conductor parecía no encontrarse bien. Pero hasta entonces había atribuido esto al estrés habitual que siente la gente cuando se detiene la policía. Ahora su expresión parecía indicar algo más, que era como si ella supiera algo que yo no podía entender en ese momento. Decidí que necesitaba saber más sobre este conductor. Algo en esta situación no tenía sentido y estaba decidido a investigar. Volví a la comisaría y con la ayuda de los registros de intervención lo logré. Para identificar el vehículo y al conductor, su nombre era Lisa Turner. Residiendo en un pequeño pueblo a las afueras de Arizona, revisé la dirección y con el pretexto de seguir un protocolo de verificación estándar decidí visitarla en su casa. Cuando llegué a su casa, el lugar me parecía normal, una simple casa suburbana, nada que pueda. Nada en particular. Llamé al timbre y la mujer, que era el mismo que había parado en la carretera. Lisa parecía sorprendida de verme, pero la expresión de confusión se convirtió rápidamente en una mezcla de nerviosismo y tristeza. Le expliqué que estaba allí para verificar algunos detalles sobre la intervención, sin mencionar lo que había visto en la grabación, pero fui directo al grano y le pregunté si ella estaba sola esa noche. Dudó por un momento, mirándome fijamente, como si estuviera decidiendo qué decir. Fue entonces cuando sucedió algo inesperado, que Lisa me dijo que la camioneta que conducía la noche del procedimiento originalmente pertenecía a su hermana mayor, quien recientemente fue fallecido. Su hermana utilizaba la furgoneta para transportar a su hijo, un pequeño niño de 6 años llamado Tommy, que también había muerto en un trágico accidente de un coche hace unos meses. La conmoción de estas palabras me golpeó con toda su fuerza. Tommy, un niño, el hijo de la hermana de Lisa, que ya había muerto. Comenzó a llorar mientras me contaba cómo la pérdida de su sobrino había devastado a la familia donde estaba la camioneta. Un recuerdo doloroso, pero ella había decidido conservarlo para honrar la memoria de Tommy en ese momento. Comenzó a tener sentido de una manera aterradora el niño que había visto en el baúl, el gesto de la mano mientras estaba quedando claro de una manera inquietante lo que había esa noche no pertenecía a este mundo. Hasta
Al salir de la casa, Lisa, todavía llorando, mencionó que a veces sentía que Tommy todavía estaba presente, como si estuviera relacionado con el vehículo que él y su madre usaban, ella solo. No podría haberlo explicado mejor, pero el peso de estas palabras confirmó lo que ya temía: la figura que tenía. Se veía el espíritu de Tommy todavía saludando desde el baúl de la camioneta después de salir de la casa de Lisa. Volví a mi auto completamente aturdido por la información. Lo que ella había compartido sobre su sobrino Tommy parecía revelar una realidad a la que yo no estaba preparada. Enfrentar que el chico estaba muerto era un hecho, pero entonces, ¿cómo pude ver a la silueta de un niño haciendo señas desde el baúl? Y más inquietante aún así, ¿cómo pudo la cámara de mi patrulla haber captado esto? Mi mente estaba confundida y el silencio en el auto mientras conducía de regreso en la estación de policía parecía aplastarme. No había una explicación lógica para lo que había visto: fantasmas de la espíritus de las sombras del pasado. Nunca había creído en este tipo de cosas. Que siempre fue un hombre de ciencia, de hechos concretos, pero ahora algo más allá de la lógica se había cruzado mi ruta y no pude ignorarla. Cuando llegué a la comisaría y, sentado en el baño, todavía en estado de shock, repasaba los hechos en mi cabeza tratando de poner las partes del rompecabezas juntos. Sabía que no podría descansar hasta obtener una respuesta, o al menos hasta que entendí lo que realmente significaba. Volví a ver el vídeo y por 10ª vez lo vi. Silueta en el baúl era una sombra clara y el movimiento era innegable. Con un gesto lento, como si estuviera pidiendo ayuda o despidiéndose, fui a ver a mi superior y le dije, contando lo que había encontrado en el vídeo sin mencionar el aspecto sobrenatural que burbujeaba en mi mente. Parecía intrigado, pero sin darle demasiada importancia a la cámara. Había sido capaz de captar algo en el entorno, una sombra proyectada o un defecto de la lente. Me lo explicó, pero en el fondo sabía que ese no era el aspecto de este niño, si podemos llamarlo una mirada. Me fijé directamente en la grabación. Fue una presencia real que sentí incluso viéndola una y otra vez. Decidí que no podía dejarlo así, que tenía que volver al lugar donde todo había sucedido. Tal vez cualquier cosa en este camino o en la camioneta podría darme más respuestas de las que obtuve en mi auto. Patrullé y tomé el camino de la autopista 89 sintiendo el peso del oscuro desierto a mi alrededor por la noche. Volvía a caer y la carretera, iluminada solo por los faros del coche, parecía aún más vacía que antes. Al llegar al lugar exacto donde había detenido la camioneta de Lisa la primera vez que estacioné y apagué el motor, el silencio era absoluto, solo roto por el ligero viento que soplaba en el desierto. Salí del vehículo con la linterna en la mano y comencé a caminar por la carretera buscando una señal de alguien. Remanente de la presencia que había sentido antes. A medida que avanzaba, el aire a mi alrededor parecía estar volviéndose más pesado, casi opresivo. Había una sensación de que no estaba solo, un escalofrío repentino a través de mi columna vertebral. Aunque la noche aún era suave, fue entonces cuando por el rabillo del ojo percibí un movimiento que inmediatamente me detuve. El corazón está esperando estallar en mi pecho y apunté mi linterna hacia un lado. Por un momento podría haber jurado que vi la silueta de un niño corriendo por el costado de la carretera hacia él. Abandona el cuerpecito, los brazos haciéndome señas. Una vez más mi cuerpo se congeló sin saber si debía siga o huya, pero la figura desapareció tan rápido como había aparecido, disolviéndose en la oscuridad. Como un espejismo tragado por el desierto, mis pies quedaron plantados en la tierra y yo respiré hondo tratando de procesar lo que acababa de ver. Caminé de regreso al patrullero, pero el miedo no se disipó. Encendí el motor y conduje lentamente por la carretera camino de regreso a la ciudad. Parecía aún más largo, mis manos sudaban en el volante y cada faro distante se convirtió en una silueta en el camino, aún sabiendo que ya estaba lejos del lugar donde todo había producto. No pude evitar mirar varias veces por el espejo retrovisor con la esperanza de no ver el silueta de Tommy saludándome por última vez al llegar a la ciudad. La luz de las farolas y las luces urbanas me trajo un breve alivio, pero algo en mí ya había cambiado para siempre. Supe que nunca podría olvidar esa noche y que de alguna manera el espíritu de Tommy seguiría estando allí, prisionero de este camino desierto, invitando a aquellos que pasan en busca de algo que nunca volverá. En los días siguientes hablé de ello con
Algunos colegas, sin mencionar el aspecto sobrenatural, se rieron sugiriendo que era la fatiga o tal vez la soledad de las largas noches en el camino lo que me había jugado malas pasadas, pero sabía que había algo más, algo que no se podía explicar o ignorar, un vínculo entre esto. El niño y la familia van uno del pasado que se negó a desaparecer. Nunca volví a ver la camioneta de Lisa, tal vez ella había decidido deshacerse de ella o tal vez lo había hecho. Sentí como yo que mantenerla cerca de ella era una conexión demasiado dolorosa con algo que ya no pertenecía a este mundo, pero de vez en cuando patrullaba él. Carreteras oscuras y vacías de Arizona. No puedo evitar mirar por el espejo retrovisor y preguntando, ¿está Tommy todavía allí? Saludando al siguiente que, hola, mi nombre es Tomás Fuentes y he sido oficial de policía durante casi 8 años en Santiago de Chile. Pasé muchas noches patrullando en calles silenciosas y callejones oscuros. Pero siempre he sabido mantener la calma ante situaciones extrañas. Pero esa noche sucedió algo que sacudió mi percepción de la realidad. Era una típica noche fría de invierno en la capital y las calles. Patrullaba con mi compañero Manuel Ríos, un policía experimentado y siempre pragmático. Estábamos de guardia para el turno nocturno monitoreando una zona residencial en los suburbios de Santiago donde recientemente se habían reportado actividades sospechosas, aunque no se confirmó nada realmente significativo en el silencio de la noche. Dio la impresión de que sería otra guardia silenciosa hasta que sucediera algo. Alrededor de las 3 de la madrugada recibimos una llamada de radio que un residente había informado. Extraños gritos provenientes de una casa aparentemente abandonada a las afueras en una calle aislada que terminaba en C5. El hombre que había llamado estaba visiblemente molesto, describiendo los sonidos como gritos aterradores que parecía venir del interior de la casa, pero sin ninguna señal de nadie cerca. Nos quedamos silencio por un momento, intercambiando miradas dudosas. Nadie ha vivido en esta casa durante años. Todos el mundo lo sabía. Algunos lo consideraban maldito, un lugar de rumores e historia macabra que circulaban entre los antiguos residentes, pero para nosotros no era de una casa antigua más. Recibimos la dirección exacta y sin demora. Llegamos allí. A medida que nos acercábamos a la casa, el ambiente empezaba a cambiar. La calle estaba envuelto en un silencio pesado, casi opresivo, como si el aire mismo estuviera congelado. La casa misma, encontrado al final de un callejón estrecho, sus ventanas estaban rotas y su fachada en ruinas. No tenía luz. Iluminados por todas partes, excepto los faros de nuestro vehículo que atravesaron la oscuridad. La tierra alrededor de la casa estaba cubierta de malezas y árboles muertos, lo que le daba un aspecto al lugar aún más siniestro. Apagamos el motor y salimos del auto, iluminando el camino con nuestro bolsillo. La casa parecía haber estado abandonada durante mucho tiempo, sin sonido aparte del débil viento que sopla entre los árboles. Sin embargo, a medida que nos acercamos la puerta de entrada, ambos escuchamos claramente gritos que eran gritos cortos y apagados, como si viniera de algún lugar al fondo de la casa. Intercambié una mirada con Manuel. No era necesario hablar para entender que algo andaba mal. Manuel fue el primero en al acercarse a la puerta. Estaba entreabierta, crujiendo ligeramente cuando la empujó. El olor a el moho y la podredumbre eran fuertes, mezclados con algo que no pude identificar de inmediato. Lentamente entramos a nuestras lámparas, barriendo la habitación frente a nosotros. El interior estaba en ruinas, con muebles rotos y escombros esparcidos por el suelo, como si algo violento hubiera sucedido allí hace mucho tiempo. El crítico había detenido. Todo lo que quedaba era el sonido de nuestros pasos en el piso de madera podrido. Surgió una sensación de inquietud instalados en mí, como si algo invisible nos estuviera observando. Caminé por la sala de estar principal, revisando cada rincón y grieta. Nada, signos de vida ni cualquier cosa que pudiera explicar lo que habíamos escuchado. Fue cuando descubrimos qué estaba pasando. Cambiando en el centro de la sala principal, una marca en el suelo atrajo mi atención. Me acerqué con cautela, iluminando el lugar mejor dibujado allí. Con inquietante precisión era un círculo con un pentagrama en su centro. Se dibujaban las líneas con lo que parecía tinta negra, pero el extraño brillo en su superficie me hizo pensar en otra sustancia. Alrededor del círculo había inscripciones que no podía entender, símbolos
antiguo y aterrador como si fuera parte de un ritual macabro. Nos acercamos y miramos fijamente al pentagrama, ninguno de nosotros sabía qué decir que había. Sin duda era parte de algo más grande, algo que no podíamos explicar. Pero fuera del círculo y las inscripciones la casa estaba vacía, no había señales de quién podría haber hecho esto y los gritos les gritaban que momentos antes simplemente había desaparecido como si nunca hubiera aparecido. El interior de la casa estaba pesado, denso, como si la respiración se volviera difícil. Había una sensación palpable de peligro, algo que no pudimos identificar pero que estaba en cada esquina de este lugar. Manuel rompió el silencio sugiriendo que debíamos salir de aquí y pedir refuerzos. Inmediatamente acaricié, regresamos rápidamente al auto, pero antes de Leavin miré hacia atrás. La casa estaba en silencio, pero algo en mí decía que no debíamos haber entrado allí. Algo terrible había sucedido en colocar algo que estaba más allá de nuestra comprensión y en el fondo lo sabía. Que todo esto estaba lejos de terminar mientras nos alejábamos. El silencio recuperó la posesión del pero a diferencia de antes de este silencio era aún más opresivo, como si algo invisible estuviera observando cada uno de nuestros movimientos esperando el siguiente paso. No sabíamos que esta noche apenas comenzaba. Después de esta experiencia en la casa traté de pasar la página y tratarla. Este evento como otro incidente extraño en la carrera de un policía. Sin embargo, algo en mí había cambió. La imagen del con el pentagrama y las inscripciones macabras no salieron. Mi mente cada vez que cerraba los ojos veía estas líneas precisas. El extraño brillo de la sustancia que formaba el dibujo allí era algo profundamente anormal con esto. Y algo que no podía explicar pero que sentía en cada fibra de mi ser, era él también visiblemente conmocionado, aunque trató de ocultarlo durante las siguientes patrullas. Evitó hablar de este tema y cada vez que nos acercábamos a esta parte de la ciudad pude percibir un ligero nerviosismo en su voz. Era como si los dos sabíamos que algo inusual había sucedido, pero no queríamos admitirlo en voz alta. Esa semana regresamos a la estación de policía para escribir el informe del incidente. No había mucho de qué escribir. Habíamos encontrado una casa abandonada, escuchamos gritos investigados, pero no habíamos encontrado persona y, por supuesto, mencionamos el extraño círculo en el piso. Aunque evitamos entrar en demasiados detalles, no sabíamos qué hacer con él. Era como si algo invisible nos alejó de la verdad, impidiéndonos para hablar francamente de lo que habíamos visto la noche siguiente en otro. Cuando las molestias empeoraron estábamos haciendo nuestra ronda habitual cuando Manuel sin avisar sugirió volver a la casa. Traté de disuadirlo diciéndole que no hay razón para volver. Después de todo, no habíamos encontrado a nadie y el lugar claramente parecía abandonado, pero en el fondo sabía que él había razón por la que algo en esta casa seguía llamándonos e ignorándolo. Ya no era una opción. A regañadientes acepté que condujéramos silencio por las calles de la Derte de Santiago hasta que llegamos al callejón. La casa estaba allí envuelta en la oscuridad de la noche como una presencia siniestra esperando nuestro regreso. Parecía exactamente como la última vez, tal vez incluso más ruinoso, como si el tiempo hubiera avanzado. En él, anormalmente, esta vez estacionamos el auto un poco más lejos sintiendo que aumentaba la tensión. En el aire salimos del auto y caminamos lentamente hacia adelante. La puerta principal estaba en las mismas condiciones. Entrepierna crepitante ligeramente bajo el efecto del viento frío de la noche en que entramos y el olor a podredumbre parecía aún más fuerte que antes de que el interior de la casa se congelara en el tiempo, pero había algo de diferente. El aire era más denso, más pesado, como si fuera algo invisible. Estaba flotando sobre nosotros. Fuimos directamente al lugar donde habíamos encontrado el círculo y estaba todavía allí, pero esta vez había algo además de la brillantez de la sustancia oscura que formaba el pentagrama. Parecía más fuerte, más vibrando, como si la propia marca pulsara con una energía que no pertenecía. No en este lugar. Las inscripciones alrededor parecían haber cambiado ligeramente, las líneas eran más nítidas, como si hubieran sido reforzados recientemente. Manuel se arrodilló cerca del círculo analizando los detalles con un
Intensidad que nunca lo había visto antes. Parecía fascinado, casi hipnotizado por todo esto. Mientras examinaba el dibujo sentí una extraña presencia en la habitación, algo que no pude ver pero que yo sabía que ella estaba allí, y era una sensación de ser observado por algo que se escondía en las sombras. Fue entonces cuando se rompió el silencio de la casa. Desde el fondo de la casa, viniendo de un lugar profundo e invisible, escuchamos un ruido sordo. No fue un grito esta vez, sino algo mucho más perturbador. Fue como si alguien estuviera susurrando, una voz baja y distante, hablando en un tono susurrante pero imposible de entendiendo el sonido razonado contra las paredes, amplificando la incomodidad que ya nos dominaba. Manuel se puso de pie. Inmediatamente, su rostro se llenó de confusión y miedo. El murmullo continuó y el ruido envolvía la casa como si las propias paredes susurraran directamente en nuestras cabezas sin intercambiando una palabra. Sabíamos que se suponía que no debíamos estar allí. Estaba pasando algo que no podíamos explicar. Mi corazón latía con fuerza y saludé con la mano. Manuel, que nos teníamos que ir, admitió con un gesto rápido que volvimos al coche patrulla. El susurros aún zumban en nuestras cabezas incluso después de salir de casa. Conducía rápido, ansioso por alejarme de este lugar lo antes posible. El silencio entre nosotros era pesado, lleno preguntas que ninguno de los dos supo formular, y mucho menos responder. Esa noche algo cambiado en mí. Ya no era simplemente una cuestión de misterio o curiosidad lo que había en esto casa. Lo que se escondía detrás de este círculo y sus gritos no era de este mundo. Sentí que habíamos cruzado una línea invisible, penetrado en un territorio prohibido, y que ahora algo nos seguía, algo que no pudimos ver. Los días que siguieron fueron aún más perturbador. Algo me decía que esto no había terminado, y en el fondo sabía que pronto nos veríamos obligados a regresar a esta casa para descubrir la verdad de que contenida durante los días que siguieron a esta visita. El peso de lo desconocido se cernía sobre mí. No pude no deshacernos de la sensación de que algo oscuro nos había seguido desde esa noche. El susurro amortiguado que habíamos escuchado parecía resonar en mi mente. Las líneas del pentagrama, las inscripciones macabras y el resplandor siniestro de la sustancia que formaba el círculo invadía mis pensamientos a cada momento, incluso cuando estaba tratando de concentrarme en otra cosa que Manuel también había hecho. El que siempre había sido el más tranquilo y pragmático de nosotros, se estaba volviendo cada vez más introspectivo, casi obsesionado. Ya no hablaba de lo que habíamos visto en la casa, pero lo atrapé mirando el vacío como si estuviera reviviendo mentalmente. En estos momentos él ya no era el mismo y, para ser honesto, yo no lo era. Cuanto más parecía que el misterio de esta casa nos había implantado algo como una sombra invisible que se cierne sobre nuestras cabezas mirándonos en silencio. Fue entonces que una noche recibí una nueva llamada relacionada con esta misma área. La radio del automóvil crujió alrededor de las 2 de la madrugada. Esta vez no se trataba solo de gritar. El residente que había llamado había informado haber visto luces extrañas dentro de la casa abandonada. Inmediatamente Manuel insistió en que fuéramos nosotros quienes respondiéramos a este llamado, en contra de mi instinto de evitar este lugar. Llegamos rápidamente al sitio. La casa estaba exactamente como lo habíamos dejado, pero el aire a su alrededor parecía aún más denso, más pesado, como si la oscuridad que estacioné la patrulla un poco más lejos, y antes de salir miré a Manuel. Había una oscura determinación en sus ojos, como si ya supiera lo que estaba haciendo. Estaba a punto de enfrentarnos. Tomamos nuestras linternas y nuestras armas y nos dirigimos hacia la puerta. El viento parecía susurrarnos al oído, pero había algo más en esto. Susurró algo que parecía venir del interior de la casa. Entonces, a medida que nos acercábamos, las luces de la entrada parpadeaban dentro de este. No era una luz continua, sino una especie de pulsación, como si una energía invisible hizo vibrar las paredes. Entramos por la puerta con cuidado. El interior de la casa era diferente. El aire, antes simplemente pesado, ahora se estaba volviendo casi sofocante. Una ligera niebla flotando en el suelo, como si el entorno mismo estuviera cambiando a nuestro alrededor. Mi estómago volvía por el fuerte olor a algo quemado mezclado con el de podredumbre. Era como si el
Macho impregnado cada centímetro de esta casa. Manuel avanzó a la cabeza dirigiéndome hacia el círculo que habíamos encontrado antes. Lo seguía de cerca y cuando llegamos al todo lo que vimos me heló la sangre. El pentagrama todavía estaba allí. Pero esta vez parecía vivo, las líneas brillaban intensamente y el sustancia oscura que la formaba pulsaba como si se moviera lentamente, esparciendo por el suelo las inscripciones. Ahora eran completamente legibles, aunque no podía entender el significado. Era como palabras de un idioma antiguo en el aire alrededor del círculo. Parpadeó y las sombras en las paredes parecían moverse por sí mismas, transformándose en una figura deformada e irreconocible. Fue entonces cuando de repente volvieron los susurros. Pero esta vez más fuertes. Llegaron las voces de todos lados arriesgándose a entrar. Nuestras cabezas había tantas voces a la vez que era imposible distinguir lo que ella decía que era. Como si las paredes de la casa nos presionaran, rodeándonos en un espacio que ya no era de este mundo. Manuel, sin embargo, no parecía asustado de que hubiera algo en su expresión, algo extraña, como si estuviera en trance. Se acercó al círculo con los ojos fijos en el pentagrama, ignorando por completo los susurros y esto. Grité su nombre tratando de traerlo de vuelta a la realidad, pero parecía que no lo hacía. Al oírme, de repente, las luces de la habitación comenzaron a parpadear violentamente y los murmullos se convirtió en un grito estridente que pareció desgarrar el aire. El suelo temblaba bajo nuestros pies y la oscuridad a nuestro alrededor comenzaba a cerrar las sombras. En las paredes parecían transformarse en figuras humanas retorcidas en agonía, como si fueran prisioneros de un ciclo eterno de sufrimiento. Manuel cayó de rodillas con la mirada fijo en el centro del círculo mientras el pentagrama pulsaba aún más intensidad. Era como si la energía de esta casa chupara su vida. La desesperación se elevó en mí. Era necesario que nos íbamos de aquí, pero algo nos estaba frenando, algo que nos... No pude ver que corría hacia él tratando de sacarlo de la habitación. Pero su cuerpo parecía tan pesado como un ancla. Finalmente, con todas mis fuerzas logré sacarlo del círculo. Tan pronto como lo saqué de allí, la atmósfera que nos rodeaba pareció cambiar. El grito estridente cesó y las sombras en las paredes comenzaron a disiparse lentamente. Salimos corriendo de la casa sin mirar hacia atrás al aire. El frío de la madrugada nos envolvió mientras cruzábamos el portal. Manuel estaba pálido, apenas podía hablando, pero el trance que había invadido había desaparecido. Nos subimos a la patrulla y nos fuimos lo más rápido posible. No intercambiamos una palabra durante el resto de la noche. Supimos que si hubiera sucedido en esta casa no se podría explicar o entender. Algo oscuro y antiguo estaba en juego, algo que nunca debió despertarse desde esa noche. Ni Manuel ni yo estamos nunca para volver a esa casa y, para ser honesto, espero no tener que volver nunca a lo que había allí. No era humano y, sea lo que sea, todavía está allí en tren. Mi nombre es Héctor Morales y soy policía en la ciudad de Mendoza, en Argentina. Durante todos mis años de servicio he respondido a una multitud de apelaciones, desde pequeños conflictos familiares hasta situaciones más graves, pero nada que hubiera experimentado. Me había preparado para lo que iba a suceder esa noche. El guardia iba tranquilamente, típico de un noche de invierno, con pocos incidentes y esa sensación de calma que siempre precede a lo inesperado de lo que se trataba. 11 de la noche, cuando la radio del patrullero Grecia me tira. Desde mi relajado estado de alerta, recibimos una llamada para un chequeo de bienestar que un vecino había reportado. Ruidos extraños provenientes de la casa de una anciana que vivía sola. La descripción era vaga, pero el tono por la voz en la radio mostró cierta preocupación. El vecino se había dado cuenta de que la señora llamada Dona Elvira había vivido allí durante décadas y que esa noche los ruidos dentro de la casa parecían indicar que ella estaba en problemas. Decidí responder inmediatamente en la llamada. La dirección no estaba muy lejos, pero la ubicación en sí ya emitía algunas molestias. La casa estaba ubicada en una zona más alejada del centro, en un barrio antiguo de Mendoza, rodeado de árboles altos y una atmósfera congelada en el tiempo. Conduje hasta la casa a través de calles estrechas y mal iluminadas, sintiendo el silencio de la noche invadirme durante el trayecto. Al llegar, la sensación de que algo andaba mal intensificado. La calle estaba completamente desierta, las farolas parpadeaban
proyectando sombras danzantes sobre las viejas casas que parecían abandonadas por el tiempo. La casa de doña Elvira se sumió en la oscuridad del oxidado portón de hierro. Crujía ligeramente bajo el efecto del viento y la atmósfera a su alrededor era pesada como si el aire él mismo llevaba un misterio invisible. Salí del auto, tomé mi linterna y me dirigí a la entrada. El silencio era total, perturbador. Ningún ruido venía del interior de la casa, ninguna señal de que alguien se estaba mudando allí o que algo andaba mal a primera vista, pero una preocupación creciente se estaba acomodando en mí. Me acerqué a la puerta de madera envejecida y llamó varias veces con la esperanza de que la anciana apareciera sin respuesta. Esperé un rato y luego volví a golpear, esta vez más fuerte, llamándolo por su nombre. Nada. La incomodidad empeoraba. Decidí verificar si la puerta estaba abierta, y con un ligero empujón se abrió crujiendo lentamente y, siniestramente, la oscuridad dentro de la casa era profunda, casi congestionado. Encendí mi linterna y entré con cuidado. El interior de la casa era tan antiguo como su fachada. Los muebles estaban cubiertos con una fina capa de el polvo y el olor a moho impregnaban el aire. Parecía que la casa no había sido visitada durante mucho tiempo. Con cada paso que daba, el chirriante piso de madera resonaba. En este espacio vacío volví a llamar a doña Elvira, pero la respuesta fue un silencio opresivo. Mientras avanzaba, una sensación como algo terrible había sucedido aquí estaba empezando a calmarse. Caminé por un pasillo donde las paredes estaban cubiertas de viejos retratos de fotos familiares descoloridas por el tiempo. Al final del pasillo vi una puerta entreabierta. Desde allí un ligero olor más fuerte que el del moho me alcanzó, un leve pero inconfundible olor a descomposición. Con mano temblorosa abrí la puerta lentamente e iluminé el interior de la habitación, mis ojos fijos en lo que parecía ser el cuerpo de doña Elvira tendida en el suelo junto a un viejo sillón. Era obvio que ella ya no estaba vivo. Su cuerpo estaba rígido en una posición extraña y su rostro reflejado una expresión de desesperación congelada en el tiempo. Un escalofrío glacial corrió por mi columna vertebral. Revisé su pulso y confirmé lo obvio. Ella estaba muerta, pero lo que más me intrigó de la escena fue que no había señales de lucha o violencia en la habitación, solo el cuerpo inerte de una anciana que parecía haber caído allí sola. Fue entonces que una pregunta se apoderó de mi mente y ya no quería salir de ella. Sí, ella estaba muerta, que había llamado a la policía. Una preocupación crecía en mí. Había algo mal en absoluto, algo que aún no podía entender. La llamada venía de un vecino, pero no había nadie a la vista. El silencio de la casa parecía estar ocultando secretos que aún no estaba listo para descubrir. Confirmando la muerte de doña Elvira, la duda se asentó en mi mente como una cuchilla helada. Si era muerto desde hace algún tiempo, que bien podría haber llamado a la policía a la casa. Se sumió en un silencio absoluto, sin la menor señal de que una persona estuviera presente. Este olor a la descomposición sugirió que el cuerpo había estado allí por un tiempo, y la expresión de horror en el rostro de la anciana solo acentuó mi incomodidad. El peso de la atmósfera en la casa me pareció sofocante, como si me estuvieran observando. Hice un breve registro en la habitación. El sillón donde probablemente estaba sentada antes de caerse había permanecido intacto. Todo el mobiliario envejecido y los artículos personales mostraban que esta casa no recibía. Era como si el tiempo se hubiera detenido para doña Elvira, que vivía sola con sus recuerdos. No había señales de un allanamiento o una lucha que sugiriera que ella simplemente había muerto aquí sola. Lo primero en lo que pensé fue en volver al patrullero para pedir refuerzos. Necesitaba a alguien que me ayudara a grabar la escena y comprobar la llamada, pero el silencio ambiental y la decoración oscura me dejó con la impresión de que se estaba gestando algo más grande. Revisé la radio, confirmado ubicación, y pedí apoyo con la esperanza de que la presencia de mis colegas aliviara la presión que sentía. Estaba sintiendo. Entonces salí de la habitación y comencé a buscar pistas en la casa, algo que podría explicar lo sucedido. Explorando otras habitaciones de la casa, poco a poco fue revelando su historia, de los viejos retratos de los libros cubiertos con polvo y muebles que parecía que no se habían tocado durante años. Caminé hacia él cocina y sobre la mesa vi un viejo teléfono enmarcando uno de esos
Parecía pertenecer a otro tiempo. Lo miré fijamente por un momento la llamada. Misterioso todavía, razonando en mi cabeza cómo pudo alguien haber hecho esta llamada. Pasé mi lámpara, antorcha en el suelo tratando de encontrar rastros de movimientos recientes. Nada. Las únicas huellas visibles en el polvo eran mías. Toda la casa parecía congelada en el tiempo. Como si nadie se hubiera mudado aquí durante días. Había algo profundamente desconcertante en esta situación, algo que no pude explicar. Pasaron los minutos y la presencia de apoyo policía se estaba volviendo necesario. Mi mente estaba tratando de racionalizar lo que había sucedido. Tal vez el vecino tenía alarmado por alguna razón, pero ¿por qué nadie había venido a verificar qué estaba pasando antes de llamar al policía? Y especialmente porque el olor a descomposición era tan fuerte que era obvio que doña Elvira llevaba muerta más de unas horas. Fue entonces cuando mi mente comenzó a contemplar lo imposible. Había algo más profundo en esta escena, algo que me dio la impresión de estar atrapada en un lienzo invisible. Las viejas fotos de la anciana con su familia de una época. Días pasados parecían mirarme fijamente como si estuviera escondiendo secretos que no deberían. Nunca se revelará. Un escalofrío me recorrió al pensar que esta casa, ella misma, contenía algo siniestro que pasó por mi mente, pero era irracional. No fue después. Todo lo que había sido entrenado para lidiar con hechos, no con supersticiones. Los demás. Los policías finalmente llegaron rompiendo el silencio opresivo con sus voces y sus lámparas. Les expliqué qué había encontrado y cómo la situación de sentarse me pareció extraña desde el principio. Juntos volvimos en la habitación donde estaba el cadáver y de nuevo la escena nos envolvía. Uno de los compañeros llamó el médico forense, que confirmó que sería necesario realizar una autopsia lo antes posible para determinando la causa y la hora de la muerte. Mientras esperábamos, las preguntas continuaron girando en mi cabeza. ¿Quién había llamado a la policía esa noche? El vecino que había fallecido. La llamada luego desapareció sin aparecer. ¿Dónde había algo más en esta casa? Llegó el forense, después de un rato, y rápidamente examinó el cuerpo. Él también sintió la pesadez del aire en esta casa. Su mirada decía lo que ya sospechaba, que esta mujer llevaba muerta más tiempo de 24 horas. Imposible. Pensé que la llamada había tenido lugar solo una hora antes de llegar a casa. Mientras transportaban el cuerpo para la autopsia, la sensación de misterio se estaba espesando. No había una respuesta simple, solo el incómodo silencio de esta casa abandonada. Volví al auto y revisé las grabaciones de la llamada. Todo estaba en orden. La llamada era legítima. Pero a pesar de esto, la gran pregunta se cernía sobre mí como una sombra. Si ella había estado muerta durante tanto tiempo, ¿quién de hecho había llamado a la policía esa noche? Los resultados de la autopsia de doña Elvira llegaron al día siguiente y confirmaron lo que el forense ya sospechaba, que llevaba muerta al menos 36 horas. La causa de la muerte fue un ataque cardíaco. No había signos de violencia ni ningún indicio de que alguien estuviera con ella cuando todo apuntaba a una muerte natural, excepto por un detalle crucial que continuó apareciendo. Mi mente, que había llamado a la policía la noche anterior. Pasé todo el día pensando en casa, en él anciana, y en esa llamada algo andaba mal, pero no se presentó ninguna explicación lógica. Regresó a la comisaría y trató de revisar los detalles del expediente. El informe decía lo obvio: una anciana vivir solo, murió por causas naturales. Sin embargo, el misterio en torno a la llamada me perseguía, impidiéndome seguir adelante. Lo que era aún más inquietante es que, a pesar del aislamiento de la casa, ningún vecino se había presentado desde la noche anterior para brindar explicaciones o preguntas sobre la señora. Todo el vecindario parecía envuelto en una especie de silencio cómplice. Sentado en mi escritorio en la estación de policía, que comencé a buscar información sobre la casa de doña Elvira, su historia y los mayores habitantes de la calle, descubrí que ella vivía allí desde su matrimonio. Hace más de 50 años, su esposo fue entregado al décadas antes y ella se había quedado sola en la casa después de su muerte. Ella no tenía hijos ni parientes y con el tiempo se había aislado cada vez más, convirtiéndose en una figura solitario en esta parte de la ciudad. Parecía que su muerte era la conclusión inevitable de una vida de soledad. Sin embargo, la llamada continuó molestándome con el tiempo que comencé
Considerar teorías que normalmente habría descartado si dona Elvira hubiera estado muerta durante tanto tiempo, quién o qué había podido hacer esa llamada telefónica. Miré el historial de llamadas para tratar de ubicarlo. El origen de la llamada, pero se desconocía el número, no me llevó a ningún lado. Mis colegas, por supuesto, consideraron el caso como cláusula una muerte natural, para ellos el misterio de la apelación podría deberse simplemente a una confusión o un error en el sistema, pero no pude aceptarlo. Esta explicación. Unos días después decidí volver a casa de doña Elvira. Algo me empujaba a este lugar, como si todavía hubiera preguntas sin respuesta. Estoy allí. Regresó solo, estacionando el patrullero en la misma calle desierta. Envuelto en el mismo silencio opresivo que antes, me dirigí hacia la casa, que ahora estaba cerrada después de el trabajo de los expertos. El portal seguía crujiendo y el viento frío de esta tarde de invierno reforzó la sensación de aislamiento que me quedé afuera de la puerta por un momento, como si estuviera esperando que algo se revelara. El peso de la casa parecía más presente, como si la propia estructura guardara los secretos de doña Elvira, y respiró hondo y decidió caminar por la propiedad solo para ver cómo estaba el jardín. Cubierto de malezas, y el muro que rodeaba la tierra era alto y desgastado, sin ventanas que parecieran tener. He estado abierto durante años. Caminando por la casa sentí una sensación extraña, como si algo me estaba observando. Sabía que estaba solo, pero no podía para deshacerme de esta impresión. Fue entonces cuando noté algo, que uno de los azulejos de la ventana en el lado oeste de la casa estaban rotos, aunque esto hizo no parecía reciente. Miré dentro, iluminando el interior con la lámpara que tenía conmigo. La habitación estaba oscura y vacía, pero sentí una presencia, un sentimiento profundo de que algo o alguien todavía habitaba este lugar, incluso después de la muerte de doña Elvira. Volví a la entrada y me quedé allí pensando. El teléfono. Algo me dijo que el viejo teléfono en la mesa de la cocina tenía algo que ver con el misterio. Regresé al economato, decidido a profundizar en la historia de la casa, o quizás a hablar con algunos vecinos que se quedaban en la calle. De regreso a la comisaría probé algo que aún no había probado. Le pedí a un técnico que revisara la línea telefónica que usaba la casa cuando me entregó los resultados. Mi mente se quedó en blanco por unos momentos. Me dijo que la línea telefónica de la casa de doña Elvira llevaba más de un año desconectada. Era imposible que la más mínima se hizo una llamada desde esa casa. ¿Qué pasó esa noche? ¿Qué pudo haber hecho la llamada que me llevó allí? En ese momento sentí un escalofrío. El caso era técnicamente cerrado, pero para mí fue imposible encontrar respuestas. De vez en cuando sigo pasando por delante de la calle donde vivía dona Elvira, mirando furtivamente al casa abandonada, y cada vez que pienso en el viejo teléfono sobre la mesa, una duda me persigue. Tal vez eso. La soledad de doña Elvira fue tan profunda que incluso después de su muerte una parte de su mente permaneció allí, esperando a que alguien escuche su último grito de angustia.